Todo listo para trabajar con este tablero. Tablero de Pulsar. Bajaj 180, 200, 220. Bueno, todos esos tableros la verdad es que son básicamente lo mismo, con salvo algunas variaciones pequeñas. Por ejemplo, este no tiene habilitadas las funciones para medir el estado del filtro del aire que sale por aquí, la temperatura del aceite, el nivel de batería, porque son primeras versiones, no primeras ediciones, lo primero que llegó. Sin embargo, por aquí tenemos otro que sí, este ya está sin la pantalla, porque su pantalla, ya la ven, sufrió un accidente, tiene un cáncer que la está invadiendo. Entonces, por ahora vamos a dejarlo acá a un lado. Más tarde de pronto lo vemos. Bueno, lo primero de estos tableros es saber alimentarlos. Lo bajamos de la moto, sacamos el socket y después decimos, caramba, ¿cómo lo prendemos? Bueno, muy fácil. Típico en Bajaj, cable negro con raya amarilla es el negativo, la masa. Luego tenemos cable blanco, cable café, aquí los tengo anudados aparte. Este tiene una línea amarilla, pero es porque el cable original está dañado, entonces lo saqué desde acá el pin y lo cambié por el de otra, pero él es blanco. Entonces, con la masa puesta, vamos a inyectar 12 voltios en... vamos a conectarlo. Aquí, listo. Este tablero ya no tiene el filtro depolarizado, que es básicamente esta lámina. Entonces vamos a colocarla aquí para que podamos ver la imagen, si no, no se va a ver nada. Listo, entonces a ver si lo alcanzamos ahora aquí. Cable blanco, ya lo dije, blanco, no blanco amarillo, blanco, ahí está. 12 voltios, el tablero emite un pitido que no sé si alcancen a escuchar. Luego inicia y se apaga, se apaga, se apaga, se apaga, ahí está, se apagó. Bien. ¿Por qué? Porque esta es la alimentación constante. Siempre va a tener 12 voltios provenientes de la batería directamente. ¿Para qué? Para que cuando salimos a rodar, salimos a andar, no se borren los kilometrajes parciales que se almacenan aquí. Nada tiene que ver con el kilometraje total, el odómetro, no, ese no se borra por falta de alimentación. Sin embargo, el trip 1, trip 2 que traen sí se borran. Entonces, para evitar esa pérdida, hay una alimentación constante. Cuando ya abrimos el switch, la moto, cerramos circuito para arrancar la moto, entonces entra el contacto del cable café. Cierra ahí, la moto enciende. El motor está girando, como no tiene la aguja, no lo vemos, está girando, hace el testeo y normaliza en 0. No está conectada la gasolina, por eso está la luz roja. Este es el kilometraje total de este velocímetro. Y aquí está lo que les decía, trip 1 está en 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque desconectamos la batería. Bien, eso es todo para que la máquina encienda. Vamos a ver si lo... ahí está. Ya los coge ambos. Está la máquina encendida, está el tablero registrando ya. Lo siguiente sería conectar sensores. Bueno, ¿qué pasa cuando no enciende? Me han preguntado por ahí. Entonces vamos a desconectar este. Cuando cerramos, cuando sacamos la llave, siempre se desconecta el café. La moto se apaga. Luego se me desconectó. Nuevamente. Ya, porque no se ve nada, porque falta el polarizado. Listo. Entonces cerramos el switch, entonces se desconecta el cable café. Ahí está, y quedó el blanco conectado. Listo, entonces no se va a borrar lo que hagamos en kilometrajes parciales. Este tablero no tiene reloj, no almacena datos de error, de fallas, nada de eso. Solo el kilometraje parcial es lo que se salva con la batería. Listo, lo quito. A un lado de esto. Desconectamos aquí.
ahí está. Entonces este amigo se va para un lado y vamos a trabajar con este que no tiene pantalla. ¿Por qué? Porque toda la circuitería está bajo la pantalla, bajo el protector de la pantalla. Entonces, como ven, por este lado no hay nada, pero los componentes están aquí. Bien. Entonces nuevamente alimentamos, ahí está, y vamos a tener la masa conectada al cable negro amarillo. Es igual, aunque como les digo, este tablero es de una Pulsar 220. Este sí registra la temperatura del aceite, el nivel de batería y el estado del filtro del aire. El anterior no, pero las conexiones son las mismas. Nuevamente conecto el blanco y aquí no vemos nada, que no tenemos pantalla, pero él está llenando, está iniciando acá y se queda a la espera del siguiente pulso, que es el de encendido. Ahí prendió. En este momento estaría girando el motor, pero el motor se lo saqué. Sin embargo, ahí está trabajando. Bueno, las luces no iluminan porque esto es un tablero al que ya le cambié el color de los LEDs. Tiene LEDs blancos, pero como acá falta uno, este está dañado. Miren que mientras este amarillo, este está blanco porque ya no tiene la resina protectora. Entonces está dañado, los circuitos están abiertos, por eso no puede iluminar. Además de eso, acá hay humedad. Todo eso tenemos que corregirlo. Bueno, sin embargo, como les digo, ahí está prendido el tablero. Bueno, desconecto la corriente y vamos a empezar a ver. ¿Por qué mi tablero no arranca? Bueno, multímetro, escala de diodos. Pongámoslo aquí, ahí está. A ver si nos da el espacio. Listo, multímetro en escala de diodos, continuidad. Cuando emite el sonido típico, el pito. Mi multímetro tiene unas agujas en la punta para facilitar. Están amarraditas, no hay nada especial. Hay unas puntas con aguja, pero no las tengo. Ya las compraremos. A ver, entonces lo primero, diodo de protección, es este señor de aquí, que es un diodito que tiene la función de proteger el circuito de sobrevoltajes. Por este lado este pin va conectado a tierra. Vamos a ver qué tan cierto es. Tierra, ahí está, continuidad total. Y por este lado va conectado a la alimentación, la entrada de corriente, ahí está. Entonces, ¿cómo sé la forma de alimentar mi tablero cuando no tengo el diagrama, cuando no tengo el socket, cuando no me sé los colores? Bueno, este pin siempre va a ir conectado a tierra, este de acá, y este siempre conectado a la entrada de alimentación. Sin embargo, este tablero tiene un detalle, y es que, como ya les dije, lo alimentamos con 12 voltios constantes y luego tenemos que poner un segundo pulso de 12 voltios, que es el que lo va a mantener encendido, es el que despierta el chip de ese estado latente en el que él se pone cuando recién entra la corriente. La corriente la conectamos aquí, 12 voltios. Alimentamos a través de este diodo, se polariza, pasa aquí el diodo de protección y ya tenemos los 12 voltios para alimentar el tablero. Sin embargo, el tablero no trabaja con 12 voltios, el tablero trabaja con 5 voltios. Entonces, van a llegar acá, a este pin de este regulador. Esto es un regulador de 5 voltios. A ver. No está muy claro. 7450. 7450G es la referencia de este regulador. Entonces, 50 nos indica que son 5 voltios lo que va a sacar. Entonces vamos a confirmarlo. Lo primero que vamos a ver cuando el tablero no enciende. Entonces, en escala de diodos, continuidad, multímetro, vamos a ver que este diodo de protección no esté en corto. Ahí marca como si fuese un diodo normal. Ahora lo mido al contrario, invierto los terminales del multímetro, ahí marcó nada.
línea abierta. Inicialmente hay una pequeña lectura porque cuando medimos en esta posición estamos llenando algún condensador con electricidad. Entonces cuando invertimos las puntas del multímetro, los palpadores, medimos aquí, inicialmente hay una lectura. Tan pronto se descarga, entonces queda en línea abierta. Este diodo de protección está en buen estado, ¿sí? No hay continuidad. Si estuviese dañado, escucharíamos esto. Ahí está. En ocasiones alcanza a sonar un momento, lo que les digo, mientras se descargan los condensadores. Ahí está, y se apaga. Entonces, es normal que suene por un momento, pero debe abrirse nuevamente la línea y queda en operación normal, queda con la línea abierta. Entonces, si este diodo estuviese en corto, tendríamos 12 voltios aquí en la entrada del tablero, pasarían por este diodo, llegarían acá, llegarían normalmente acá, luego llegarían a este terminal y como hay un corto aquí, se irían a tierra. Entonces no nos quema el fusible de la moto. ¿Por qué? Pues porque aquí hay un diodo entre estos 12 voltios y esta entrada, hay un diodo que es el que recibe ese potencial de carga, ese corto, sobre sí mismo. Entonces no permite que se nos queme el fusible de la moto, ¿sí? Entonces, si yo en este momento hago un puente entre este y este pin, el tablero ya no va a prender más porque los 12 voltios desaparecen. Siguen estando aquí en este pin, siguen estando aquí en este pin del diodo, que es el mismo, se alcanza a notar el circuito, es este mismo, pero acá ya no están, acá desaparecen porque aquí este está conectado directamente a este y hay un corto. Estando bueno el diodo de protección, el voltaje va a seguir hacia acá, a este pin. Este aparatico es una segunda protección, pero es térmica. Entonces de aquí pasa acá, ¿sí? También tiene 0 ohmios. Este siempre debe estar en conducción. Entonces, a diferencia del diodo de protección que nunca debe quedarse en conducción, este de acá sí debe quedarse en conducción. Ahí. Y debe marcarnos 0 ohmios. ¿Ya? En cualquier dirección. No tiene polaridad. Si este circuito se abre, si este fusible se abre, entonces lo que va a pasar es que aunque tengamos los 12 voltios aquí, no van a llegar al regulador, ¿sí? Para llegar a este pin del regulador tienen que pasar a través de él. Inmediatamente llegan acá. Ya teniendo 12 voltios aquí, este pin está conectado a tierra, es decir, es común con este lado del diodo de protección, no con ninguno de estos. Una continuidad entre estos indicaría que el diodo de protección está en corto, entonces aquí no es común, aquí sí. Entramos 12 voltios aquí y tenemos una salida acá de 5 voltios. Entonces, lo primero, medir el diodo de protección. Ahí está en buen estado. Listo. Sigue sin encender el tablero. Hacemos pruebas con alimentación y vamos a pasar a escala de voltaje. Corriente DC lo pongo por 20 voltios, que es lo más inmediato por encima de los 12 voltios que tengo en este multímetro. Acá estamos 2 voltios, no es lo adecuado. Entonces 20 voltios es siempre, trabajamos por encima del voltaje que vamos a medir. Entonces nuevamente alimento mi tablero. A ver, aquí está la tierra, 12 voltios desde mi fuente. Está alimento el blanco. Asumo que ya hizo el subtesteo, aunque no pasa nada si lo conectamos juntos de una vez. Listo. Ahí está. Ahí encendió mi tablero. Tiene las luces encendidas. Ahora, como las luces del motor están apagadas, está desconectado, entonces va a apagar estas y enciende el testigo de gasolina. Ahí está. No tengo gasolina, nos está diciendo. Listo. Entonces, este tablero está funcionando perfectamente, a excepción de su pantalla. Pero si medimos, vamos tierra,
buscar una tierra, puede ser esta, no pasa nada, puede medirse directamente el cable y vamos a medir aquí y tenemos multímetro 11.8 voltios. Ahí está la alimentación, 12 voltios por el regulador. Entonces, segunda medición después del diodo de protección, el fusible térmico, diodo de protección, fusible térmico. Tercera medición, el regulador de 5 voltios. Entonces tiene su entrada de 12 voltios correcta. Vamos a ver que tenga entrada de 5 voltios, salida, perdón, de 5 voltios. Ahí está, perfecto. Medición 1, medición 2, medición 3. Superada la medición 3. El tablero sigue sin encender. Teóricamente, en nuestro tablero teórico que estamos haciendo bien, sigue sin encender y tengo los 5 voltios. ¿Qué hago? Caramba, ¿por qué en internet ve todo tan fácil? Luego llego yo y no puedo. Me ha pasado. Bueno, aquí debajo de esta resina está el otro pin de este condensador. Vamos a ver si lo pesco. 5 voltios, ahí está. 5 voltios. Este pin va conectado directamente a este pin del regulador. ¿Qué pasa si tengo 5 voltios aquí y mi tablero aún así no enciende? Bueno, sencillo. Voy a medir este condensador. Este condensador está conectado directamente a la salida del regulador de 5 voltios. Y es muy importante. Si ustedes hacen un circuito regulador, un 78L05, 08, 012, lo que tengan, o un LM, bueno, ya sabrán que siempre que hacemos una fuente, colocamos un regulador, tenemos que colocar condensadores tanto a la entrada como a la salida. Bueno, pues este caso es igual. Esto es una fuente. Esta es la fuente del tablero, la que regula los 5 voltios que son los que realmente recibe acá. Entonces, si este condensador está dañado, aunque tengamos 5 voltios y el condensador está dañado, vamos a tener 5 voltios, pero el tablero no va a encender. ¿Por qué? Porque hay una falencia en el filtrado. Muchas veces estos condensadores estallan o se han inflado, ya suelen inflarse porque ya están viejos, o la vibración los desprende. Ellos vienen con estas siliconas precisamente para eso, para evitar que la vibración los desprenda. Entonces, si se despegan, hay que verlos muy bien. Si no tenemos un capacímetro, si no tenemos un osciloscopio para colocar aquí a la salida y verificar el voltaje, entonces quedamos una inspección visual. Yo lo quito, ya el tablero está dañado, entonces yo quito esta resina, la limpio, miro los pines de conexión, aquí están, ahí está, reviso la soldadura, sé que este pin por ejemplo va a tierra. Entonces, ¿qué hago? Mido continuidad, desconecto la fuente, mido continuidad entre este punto y este punto. Entonces, si no hay continuidad entre los dos puntos, sencillo, es como si el condensador estuviera desconectado. Bien, este condensador es el que viene directamente a la salida del regulador. ¿Por qué lo sé? Porque acá también hay continuidad. Es fácil. Habrán tableros que vengan distinta disposición los elementos, integrados diferentes, las compuertas, todo, pero los funcionamientos es muy similar, entonces casi que el mismo. Cada fabricante hace pequeñas variaciones. Entonces, como les digo, las pruebas de continuidad es mejor hacerlas con la fuente desconectada. En ese momento me di con la fuente encendida, bueno, porque sé 100% de este tablero está trabajando, entonces aquí definitivamente va a haber continuidad. Pero si fuese un tablero que no está encendiendo y está separado el circuito, aquí no hay continuidad entre los puntos y lo mido con la fuente conectada, lo más seguro es que le voy a inyectar voltaje, corriente directa a mi multímetro y lo puedo dañar. Eso lo hago porque sé que este está bueno. Bueno, vimos el diodo de protección, vimos la protección térmica, vimos el regulador de 5 voltios, el condensador a la salida. En un 99, muchísimo, 0.9%, la falla del tablero para que no encienda no se sale de estos puntos, ¿sí? Sin embargo, vemos cada cosa. Muchas veces ocurre. La moto de mi primo no encendía la luz aquí. A veces el tablero se reiniciaba. Bueno, hicimos todas estas mediciones y no encontrábamos el fallo. Entonces, ¿qué hicimos? Quitamos la pantalla, empezamos a medir todos estos circuitos. Sabíamos que no había nada quemado en corto abierto. ¿Por qué? Porque en algún momento funcionaba. Entonces
definitivamente tendría que haber una soldadura defectuosa. Entonces, ¿qué así? Torsionábamos un poquitito la tarjeta, torsionábamos y el tablero funcionaba. Entonces fue cuestión de empezar a retocar los circuitos o mirar muy de cerca. Cogemos el microscopio, empezamos a mirar. Gracias a Dios tengo buenos ojos aún. Y mirando me di cuenta que había una resistencia de por aquí, esta, si no estoy mal, estaba abierta, estaba falsa la soldadura. Entonces ¿qué hicimos? La retocamos y el tablero siguió funcionando perfectamente. Entonces, casos extremos que el tablero no funcione, aunque estas condiciones que vimos se estén dando, bueno, tendríamos que hacer lo siguiente. Vamos a buscar la EEPROM, el microcontrolador. Este microcontrolador, ojo que puede venir en varios modelos, distintas marcas, distintos, ya sea por marca o por modelo distintos, puede venir el mismo. Y no quiere decir que nos funcione de un tablero al otro. ¿Por qué? Porque esto es programable. No tiene una configuración de entradas y salidas predefinidas, sino que tiene pines que se pueden comportar como entradas o como salidas, ya sea la programación que les demos. Entonces es importante que si vamos a bajar un procesador de estos, un microcontrolador de estos, perdón, a montarlo otro tablero, pues que sea de las mismas especificaciones. En ese caso sí podríamos tener problema en cambiar este de Pulsar 220 por uno de Pulsar 180, porque tiene algunas funciones habilitadas que el otro no. Entonces puede que funcionen como puede que no, porque al no tener ciertas funciones habilitadas van a haber componentes que no están presentes. Y entonces podemos tener que nos genere errores. En vez de hacer una actualización vamos a llenar de errores la máquina. Caso es el de la 180, que ya lo he destapado y evidentemente no tiene, a ver si está por aquí uno destapado, no tiene esos componentes de ahí. Entonces aunque cambiáramos el procesador o la programación, resulta que estas resistencias de aquí, estos elementos, resistencia y condensadores que hay aquí, como se dan cuenta, no los tiene, porque el modelo no los incluía en su funcionamiento. Acá sí están: diodo, resistencias, condensador, resistencia. ¿Ven? ¿Qué hay? Diodo y aquí solo hay uno. Falta este y faltan los elementos de acá. Entonces, lo más seguro es que si pusiéramos este procesador acá, lo que va a ocurrir es que vamos a anular las funciones que salen en la parte superior de la pantalla, porque este originalmente nos traía este sí, pero estamos cambiando su cerebro a este cuerpo. Teníamos que ponernos a seguir el circuito y rellenar todos estos elementos que no tiene si fuese para allá, y si fuese hacia acá tendríamos que entrar a reprogramar este chip. Eso es mejor, ¿no? Bueno, sí se puede hacer, pero hombre, es más fácil sacarlo de otro, o es más fácil intentar reparar nuestro tablero. Bueno, caso extremo que no encienda. Entonces, primero que hago, buscar la memoria de PROM. A ver, esta es una 24LC018. Entonces, estas memorias vienen conectados varios pines a tierra. Ahí está uno, tierra, 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 tierra. 4 pines directamente a tierra, continuidad total. Y por este lado un pin de alimentación, un pin de recepción de datos, otro para emitir datos, y ya se acabó la memoria. Entonces simplemente, ¿qué hacemos? Alimentar, encender la fuente, paso el multímetro a voltaje, ahí está, corriente DC 20 voltios. Podemos usar la escala de 50, de 100, de 200 para medir los 20 voltios, pero entre más cercano el voltaje a medir, pues más precisión vamos a tener acá en el display. Entonces, si mido acá voy a tener 0 voltios, porque son tierra. Ahí están. Luego, pin número 8, 5 voltios. Pin número 7, 0 voltios, porque también está conectado a tierra. Pin número 6, 5 voltios. Pin número 5, 4.9 voltios. Bueno, estos voltajes de acá
pues solo podemos medir la presencia con el multímetro, pero si quisiéramos ver si realmente están funcionando necesitaríamos un osciloscopio. Normalmente la EEPROM puede fallar y el velocímetro sigue funcionando, solo que genera algunos errores. Entonces normalmente basta con que estén esos voltajes para descartarla. Entonces ahora vamos a ver este otro señor. Entonces para este tengo que apoyarme nuevamente en el datasheet correspondiente, que es el que me va a indicar, pues, no la programación, porque la programación solo la conoce el fabricante, nadie nos la va a dar, pero sí podemos ver cuál es la línea de entrada de voltaje por donde debe entrarle los 5 voltios de alimentación, cuál es el pin de entrada para indicarle que encienda el tablero. Bueno, vamos a hacer eso. Bueno, como tenemos todos esos voltajes ya aquí confirmados, las condiciones están dadas, y en este pin que corresponde al cable blanco ya tenemos al multímetro, esconda tímido, 12 voltios, ahí está, y el tablero no prende. Pues, ¿qué vamos a hacer? Nos toca seguir el circuito. Entonces, ¿qué decimos? Este pin, que es el cable blanco, el cable café, perdón, nos lleva a este terminal de este diodo. Seguido, el voltaje sale acá. A este lado tengo 12 voltios, 12.4 voltios. Cuando paso a este lado, ya tengo 11.7. Luego este terminal me lleva directamente a este pin de esta resistencia de 220 ohmios. Ya tengo 11.7 que salen de acá, y al otro lado tengo 8.3. Luego el circuito nos lleva a este pin de este transistor, que son los mismos 8.3 que teníamos acá, y los entrega por este lado, 8.3. De ahí salen directamente a este diodo, 8.3, y al otro lado 4 voltios, que es este mismo pin, 4 voltios. Entonces cada vez que el voltaje pasa por algún componente, cada vez que lo atraviesa, va a haber una pequeña caída de tensión. Por eso es que comenzamos en 12, salimos a 11, luego 8, luego 4, y aquí ya tenemos alrededor de los 5 voltios, que es lo que utiliza el circuito para activarse. Entonces, si a pesar de esas condiciones el tablero sigue sin encender, entonces vamos a seguir el circuito por el cable café y vamos a confirmar que este diodo esté en buen estado, que no haya corto, continuidad entre sus pines, luego que esta resistencia esté conduciendo, que esté saliendo voltaje al otro lado, luego que este transistor se esté polarizando correctamente, y este diodo, ¿sí? De aquí de este pin se va directamente hacia acá, el mismo voltaje sale acá. Este es el terminal por donde se le hace la programación al tablero en la fábrica. Con eso tendríamos todo para que el tablero arranque. Ahora, lo que les decía del datasheet es lo siguiente: aunque el tablero esté apagado, debo tener voltajes en estos pines, 4 voltios, 4 voltios, 4 voltios, voltajes de referencia. Sin estos voltajes de referencia, él no va a arrancar. Este y estos dos son sobre todo los dos principales que debo confirmar para que haya encendido. Listo, muchachos, por hoy no es más, dejémoslo ahí. Ya este video se nos fue bastante largo. Obviamente existen más fallas que aquí no estamos cubriendo, pero si algo más se les llega a presentar o si tienen alguna duda, déjenlo por favor en los comentarios, que vamos a estar pendientes para poderla solucionar. Recuerden que estamos para ayudarnos entre todos.